Hola, ¿qué tal, mis gamers? Ayer les comentaba sobre el despertar de la gema nivel 4 y sobre que las gemas que estuvieran dentro ahora contaban como poder para mejorar la gema exterior en el despertar. De todas maneras, si no sabes de lo que estoy hablando, ahora vamos a verlo en el video. Pero bueno, basado en esos cambios de Blizzard, hay una estrategia, digamos, ahora cómo usted debe subir las gemas para aprovechar mejor sus recursos, su tiempo y sacar mejor beneficio. Y vamos a verlo con un ejemplo práctico. Primero quiero comentarles que no funciona con una gema de una estrella o de 2 estrellas. Usted puede despertar el equipo con una gema de 1 o de 2 estrellas y le puede poner gemas dentro y demás, pero no cuenta como poder. Solamente cuenta cuando es progresivo la subida. Por ejemplo, en el caso del Fénix, si ya yo le doy mejorar, me pone esta progresión, ¿ok? Y me cuenta como poder. Pero una gema de 1 estrella, de 2 estrellas no tiene esta manera de progresar así paso a paso como lo hacen las de 5 estrellas, por lo cual no aplica. De hecho, aunque la intentes mejorar, no te cuenta el poder que está dentro. Quizás es un bug, quizás lo arreglan más adelante, pero de momento solo las de 5 estrellas tienen esta característica. Aquí aclaro una cosa que no mencioné en el video anterior. No necesariamente ya tienes que poner aquí la gema que va o que te pide como era antes. No, tú puedes poner cualquiera. Cualquiera. La diferencia es, por ejemplo, puedo poner núcleo de radio. La diferencia es que cuando acumule los 20 puntos, no te va a contar para la bonificación de la gema. Por ejemplo, yo tengo 6 puntos aquí y 2 acá, pero solamente dice bono por engarce 6. Esta no está contando porque no es la que pide. Aún así, sí aporta resonancia a la gema y sí aporta resonancia a la hora de subirla de nivel, pero no al bono por engarce. Eso creo que es importante que lo sepan. En el caso de poner esta, si me cuenta el bono y dice bono por engarce 12. Ven ahí la diferencia, ¿no? De poner la que pide la gema o la que no pide la gema. Ok. Ahora, ¿cuál es el punto y la estrategia de este video? O lo que yo quiero transmitirles es que con estos cambios, a partir de ahora, al no tener ya la necesidad de destrozar la gema que está dentro, usted solo se tiene que enfocar en subir gemas dentro de las de afuera. Y una vez que tenga el poder, entonces viene y mejora. O sea, no malgaste recursos en decir ahora, mira, 48 de 60. Ok, voy a completar con poder de gema que tengo aquí para ya tener 60 de 60 y darle adelante. Usted lo puede hacer en un caso. Ya, en cierta ocasión lo puede hacer, pero siempre que pueda. Ese podercito que yo ocupé aquí adentro, esos 15 poderes de gema que me gasté aquí, venir dentro de la gema y gastársela a la gema que está dentro, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque eso le va a dar, mira, aquí tengo 25, me hacen falta 10 más, ok, no importa, busco la copia, pongo los 25 de esos que tengo ahí, resuelvo dos cosas. Una, me aporta 2 puntos más de resonancia por ser una gema de 2 estrellas en este caso. Cuando llegue a 20 de bono por engarce, me da una reducción de daño sufrido en movimiento 3% en el caso de esta gema. Depende de la gema, esa bonificación cambia. Y encima de eso ya me va a dar los fragmentos que necesito para subir la gema de nivel. Entonces no los voy a malgastar aquí afuera. Todos los recursos los voy a utilizar en las gemas que están dentro. Y cuando tenga el poder acumulado suficiente, entonces adelanto la de afuera y no al revés. Ojalá y yo ahora mismo tuviera, por ejemplo, el Fénix en nivel 4, en rango 4 y no en rango 5, porque ya estoy pasado. Esto le sirve mucho a los jugadores que vienen subiendo ahora, porque ya yo estoy pasado, ya yo estoy en el 5. Ahora me sirve la ventaja de 5 en adelante, pero si estuviera en rango 4, ya pudiera empezar a aplicar este beneficio. Por ejemplo, con esta de acá que la tengo en rango 4, ya puedo empezar a aplicar los beneficios de mejorar la de adentro solamente y subir. Y entonces los 250 fragmentos que me gasté en subir el Fénix de 4 a 5, se los hubiera metido a las gemas que están dentro, ya las tuviera a más de rango 5 cada una, para que me entienda, ya las tuviera a más de rango 5 cada una y por probablemente más, me estuvieran aportando al valor actual, vamos a suponer 3 rangos aquí, 3 rangos aquí, son 6 por 2, 12 puntos más de resonancia, bonificaciones y ya tuviera el Fénix de la misma manera en rango 5. En resumen, y lo repito, y me disculpo que lo repita, pero lo digo para que quede claro, enfóquese una vez que tenga el equipo despierto con una gema de 5 estrellas, enfóquese en mejorar las que están dentro. Y cuando el poder le alcance, la sube de nivel. Ese es mi consejo total.
Un plus que le voy a poner a este video para si usted quizás no lo ha visto de esa manera, con la extracción de poder tenemos un beneficio. Además hay un cambio por ahí bien pequeñito que hizo Blizzard que está muy bien, que se lo voy a dejar también aquí este truquito. Yo por ejemplo estoy mejorando esta gema, la tengo a rango 6, tengo una al 3, necesito una al 5 para subirla a rango 7 y ahí está dormidita. ¿Ya? Pero cuando ya tenga las copias para subir a rango 7, la voy a subir ¿cómo? Con poder prestado, sencillamente sin tener el poder. Voy a llegar a donde está el Fénix y le voy a extraer todo el poder que tiene. Ya tengo 500 poder de gema, ¿ok? Voy a venir a la que está dormida, ¿ok? La voy a despertar, paso número 1, ya. La vamos a despertar y una vez despierta, ahora la vamos a intentar mejorar. Necesita una copia al 3 y una copia al 5. Por ejemplo, una copia al 3. Dice, no tengo una copia al 3, pero tengo una copia y tengo el poder necesario. Le doy crear y automáticamente se crea la copia al 3. Es algo que hizo Blizzard ahora para tú avanzar rápido sin pasar trabajo la gema esa de nivel. La seleccionamos, si tuviera una copia y el poder para la 5 la pongo al 5. Bien, ya tengo los dos requisitos, la subo de nivel, me sube la gema a rango 7. Automáticamente que sube a rango 7, vengo aquí, le vuelvo a extraer el poder, voy al Fénix, lo vuelvo a infundir el poder. Tengo mi Fénix nuevamente despierto, normal, todo volvió a la normalidad, pero tengo mi gema en inventario a nivel 7. Hipotéticamente, les digo, aquí está a nivel 6, pero para que ustedes entiendan, la tuviera al 7, pero dormida, pero mañana la quiero utilizar, la cambio, le paso el poder de una gema a la otra y la tengo activa nuevamente a rango 7, al rango que la tenga. Entonces usted puede subir gemas con el poder de otras para el momento en que quiera utilizarlas, pues en ese momento hace el cambio definitivo y la utiliza. Creo que es un plus también que usted debe tener en mente a la hora de subir gemas y de toda esta progresión en cuanto a la resonancia. Entonces nada, les digo, ya les había comentado algunos cambios respecto a esto, pero este pensamiento y esta filosofía quería de todas maneras dejarla clara y que ustedes estén al tanto de todo. Como siempre, si el contenido que a vos les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.